principi, vos donava la benvinguda a tots vosaltres, però voldria ressaltar especial la presència d'algunes persones, concretament Paco Álvarez, director general de la Conselleria d'Economia Sostenible, completament responsable de cooperativisme i no sé, moltes coses, Paco, a banda d'en Paco, que també està entre nosaltres, en representació de la Generalitat. I també de dos líders significats del barri de la Coma, que avui estan entre nosaltres. Una de les nostres sedes està a la Coma, doncs dos líders d'aquest barri tan significat estan avui entre nosaltres. Seguidament anem a iniciar la conferència. Sabeu que la conferència avui està a càrrec de Joan Romero. Joan Romero té un dels currículums més singulars del País Valencià, perquè és un home que ha mesclat l'acadèmic, la investigació i la gestió pública. Ha estat al Ministeri d'Educació com a secretari general tècnic, ha sigut director general d'universitats a la Generalitat Valenciana, creant la xarxa més bona de tot l'Estat en formació del professorat. Ha estat conseller d'Educació, no sé si hi ha alguna cosa més públic, líder d'un partit polític, i en l'acadèmic ell és catedràtic de Geografia Humana i ha estat director de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local i perteneix al Departament de Geografia de la Universitat de València. Joan, la tribuna es teua. Muchas gracias, querido Paco, querido presidente, y a Paco Pons, gracias por haberme permitido compartir con todos ustedes un poco mis propias dudas, ¿no? Solamente me voy a limitar a identificar en el tiempo que se me ha asignado 40 minutos, pues lo que yo veo como, digamos, problemas y retos colectivos. Cuando me vinieron a ver hace unos meses ya, la verdad es que yo tenía una idea, pero no una idea tan perfilada como tengo ahora, del trabajo formidable que estáis llevando a cabo, y yo lo quiero agradecer. Decías tú que sois sociedad civil organizada, sois sociedad civil comprometida, sois más que una fundación, sois, significáis muchas cosas de lo que este país, también este país debería tener, a mi juicio. Siempre me ha parecido que andamos escasos de tejido social organizado, de capital social, pero sobre todo de sociedad civil organizada. Es una característica de muchas democracias periféricas y esto no es bueno, porque cuando, como tú decías, no hay sociedad civil organizada entre la esfera pública y la ciudadanía, entonces pueden aparecer patologías como las que señalabas y otras más, como el clientelismo y otras muchas. De modo que felicidades por vuestro formidable trabajo. Verdaderamente os animo a seguir en esta dirección y espero que vayáis obteniendo resultados que en este momento ya son tangibles, ¿no? Me ha gustado mucho también aquí hoy ver otra novedad que yo creo que debemos valorar. Creo que son intangibles, formidables para una sociedad como la nuestra, tan necesitada de todo esto, de volver a encajar piezas. En esta mesa hay miembros del Gobierno, hay entidades financieras que son mucho más que una entidad financiera, tienen un proyecto de país. Tienen un proyecto de país en la cabeza y esto en el siglo XXI es muy importante. Hay universidades, hay ciudadanos comprometidos y en la sala hay miembros del Gobierno regional. Para empezar, el ministro regional sin cartera de Políticas Sociales, el señor delegado del Consell, que está en la última fila con la modestia que siempre le caracteriza para Políticas Sociales, el profesor Uceda y otros muchos miembros del Gobierno regional y otras autoridades. Es decir, hay masa crítica de personas e instituciones que piensan en común, que piensan juntas. Y esto es una base muy sólida para poder avanzar, creo yo. Yo esto creo que es lo primero que yo quiero poner en valor. Paco Covacho y Paco Pons me dijeron que pensáramos un título y yo pues dije aquello de salida de la crisis y desigualdades, punto, las personas primero. En realidad me equivoqué, tenía que haber puesto las personas primero, porque aquí me faltó el interrogante.
en el sentido de que lo que voy a compartir con ustedes es la identificación de un conjunto de problemas tal y como yo lo veo. No pretendo convencer a nadie, obviamente. Sí que tengo intención de, en mi fuero interno, de que yo lo que voy a decir, pues, si acaso les invite a darle más vueltas a algunas de las cosas en las que hoy algunas personas que trabajamos en algunas áreas o ciencias sociales muy definidas, pues lo que nos ocupa. No somos mayoría, es evidente que no lo somos, no ocupamos el centro del relato académico, es evidente que no lo ocupamos, hay muchísimo trabajo por hacer, es evidente que está casi todo por hacer, porque el relato hegemónico, académico, cultural y político es otro, a principios del siglo XXI, en la segunda década. Pero, precisamente porque somos optimistas, este señor y yo, por ejemplo, optimistas empedernidos, pues aunque sabemos que nuestro relato no es mayoritario, que nuestro relato no ocupa el centro, la posición la han ocupado otros, también en la academia, pues, y ¿qué les voy a decir a ustedes que están aquí, que son sociedad civil comprometida y organizada? Pues tenemos que seguir trabajando en esta dirección. De modo que las personas primero sería el título, ¿no? En una época de cambios. Esta es la primera idea que quería compartir con ustedes. Una época de cambios muy profundos. Estamos al final de algo y al principio de algo. No sabemos muy bien qué. Sabemos muy bien al final de qué. No sabemos muy bien al principio de qué. La verdad. Sabemos muy bien que acabó hace un tiempo ya un ciclo muy importante y muy positivo para las sociedades europeas, en las sociedades periféricas europeas, la periferia europea, Portugal, Grecia o España, más tarde que en otras, pero también nos incorporamos ahí. Acabó un ciclo que empieza, como decía nuestro expresidente de la delegación de Naciones Unidas, acabó un ciclo muy positivo para las sociedades europeas y un ciclo dorado de extensión del estado de bienestar, de políticas públicas inclusivas, de desarrollo de servicios públicos universales, que se inicia después de la Guerra Mundial y que empieza a demostrar fatiga de materiales allá por los años 90 del siglo XX y, naturalmente, pues ahora esa fatiga es mucho mayor. Acaba un relato, acaba una forma de concebir el peso del Estado, el papel de la esfera pública, del tercer sector y en la formulación de políticas públicas, cada uno en su trabajo, y a partir de ahí empieza a consolidarse de manera hegemónica, absolutamente hegemónica, una forma de organizar la vida de las gentes donde el peso del Estado y de la esfera pública es menor, donde el peso del mercado y de la mercantilización de las políticas públicas es mayor. Y este es el contexto en el que estamos. Acaba el consenso keynesiano, se inaugura, como decía el señor Zaragoza, pues la agenda neoliberal, primero de una manera discreta, luego de una manera absolutamente descarnada. Después que cae el muro de Berlín, digamos que los poderes económicos entienden que ha llegado su momento, que no tienen ninguna razón para sentarse a la mesa de los acuerdos con nadie, porque esto es lo que ocurrió, un cambio en la estructura del poder. El poder se concentra solo en un lado de la mesa y los grandes consensos implícitos que tuvieron lugar en Europa después de la Segunda Guerra Mundial pasan a una forma de organizar y de articular el poder completamente distinta. El poder se ha concentrado solo en un lado de la mesa, no hay ninguna razón que les obligue a sentarse en la mesa de los acuerdos, porque al otro lado de la mesa hay mucho ruido, pero hay muy poco poder, porque la ciudadanía empoderada no está empoderada, no de esta manera, y en este sentido se abre paso una agenda que es la que nos ha traído hasta aquí, la que nos ha traído hasta aquí, la que nos ha traído a las grandísimas fracturas sociales, también en el mundo desarrollado, también en Europa occidental, también en Estados Unidos. Es una lógica, es un modelo que ha explicado perfectamente, perfectísimamente algún colega nuestro como Richard Sennett y otros. Es el capitalismo desregulado, es el capitalismo de saqueo. Es el capitalismo de la mercantilización de las políticas públicas, donde, en fin, el concepto de ciudadanía, el concepto de cohesión social, el concepto de protagonismo de la esfera pública, son conceptos, ideas y formas de ver y visiones que ahora mismo no ocupan la periferia de los relatos, también en la academia, debo decirles. También en la academia, debo decirles, no solamente en la esfera de la política. Bien.
Y estamos ahí, una nueva era, de la cual no sabemos hacia dónde van a evolucionar las cosas. Muchos de los que están aquí, que tienen el pelo, el color que tenemos nosotros, aún recordamos a Gramsci, ¿no? Cuando decía aquello de una época en la que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Y en mitad, decía él, la segunda frase, y en mitad a veces aparecen monstruos. La segunda parte de la frase me parece tan importante como la primera. Estamos en una época en la que se han producido grandes rupturas de cosas que antes estaban mejor encajadas, entre crecimiento y desarrollo. Ahora está acabándose, o acabó ayer, la gran conferencia mundial sobre qué pasa en las ciudades en el mundo, celebrada en Quito, de la División de Naciones Unidas Hábitat. ¿Qué ha salido allí? Se celebra cada 20 años. Pues que las cosas se han complicado en las ciudades, en la vida de las gentes, que las desigualdades no se han reducido, sino que se han aumentado, que hay más gente que vive en espacios, en ámbitos informales de las ciudades, que la precariedad es el rostro de una parte importante de la vida que ahora mismo es coetánea de nosotros. Es decir, crecimiento y desarrollo no siempre van unidos. Puede haber crecimiento económico y aumento de las desigualdades, un gran desajuste. En segundo lugar, entre estados y mercados. El Estado piensa en local, los mercados piensan en global, y esto desde los años 80 del siglo XX se ha acentuado, hasta el punto de que ahora hay dos lógicas que no compiten con las mismas reglas. Los mercados compiten con unas y trabajan con unas, y una lógica que es global, y los Estados siguen pensando en la escala local, y esto tiene difícil encaje. Entre sistema financiero y economía real. El sistema financiero tiene una lógica, las economías reales, por eso me gusta tanto ver que hay entidades como esta, que nos acompaña en la mesa, que sigue pegada al territorio, a su territorio. Esto se ha roto, esto no es lo habitual, y por eso tenemos que aplaudirlo y agradecer que haya personas en su territorio, en su escala, que quieran seguir vinculadas y comprometidas con las gentes que allí vivimos. Esto se ha roto. Una cosa es la lógica de las empresas y otra cosa es la lógica de los territorios. Se está rompiendo la lógica entre ciudadanía, Estado y democracia. Se está rompiendo también. Y esto tiene implicaciones muy variadas, muy grandes. Grandes rupturas que además se completan con procesos de expulsión. Y aquí es donde entran, que ustedes lo ven cada día, en cada escala local en la que trabajamos, procesos de expulsión. La nueva época, la nueva era en la que hemos entrado, está produciendo procesos de expulsión en el seno de nuestras sociedades desarrolladas. ¿A qué tipo de expulsiones me refiero? Pues expulsiones reales y metafóricas. Por ejemplo, expulsiones de los mercados de trabajo estables y seguros hacia nuevas formas precarias inestables de organización del trabajo, que afecta a millones de trabajadores, al nuevo proletariado de servicios del siglo XXI, de todas las edades y sectores. Fundamentalmente algunos sectores y especialmente algunas edades. Pero este proceso de expulsión está ahí y además es muy importante. Expulsión de los espacios tradicionales ocupados por las clases medias, cada vez más inseguras, más replegadas, y son expulsadas, parte de ellas, hacia abajo. Procesos o expulsión de ámbitos de protección social y laboral y del acceso a servicios públicos universales, claramente. Parte de la población es expulsada de ahí. Procesos de expulsión de la esfera en la que como ciudadano eres considerado imprescindible para la sociedad. Procesos de expulsión del nivel de reconocimiento como ciudadanos de primera. Procesos de expulsión incluso de la política. De este asunto no quiero ir por ahí, ¿no? Lo que sí es cierto es que esta nueva época ha ido conformándose en unas estructuras sociales mucho más complejas, más fracturadas, mucho más fracturadas, que, en las cuales pierden más los que ocupan desde la mitad para abajo. La tercera parte, la parte de abajo, y pierden mucho. Les recuerdo un dato. Desde 2008 a 2015, las familias que han perdido más renta en sus hogares son aquellas que tienen menos ingresos y han perdido el 15%, desde 2008 a 2014. Dos tramos que ocupan el 30% de la sociedad española, europea en general, pero española en concreto, han perdido un 15%.
de sus ingresos en los hogares. La parte de arriba apenas ha modificado esta reducción de ingresos en el periodo 2008-2014, de modo que pierden más los de más abajo, porque las sociedades en este sentido se fracturan. Esta nueva era plantea muchísimos retos nuevos para los Estados, para la formulación de las políticas, para organizar el diseño de políticas públicas. Si además le añades una lógica, que es una lógica apabullante en toda Europa. Les recuerdo que en Europa solo hay una forma de ver la vida y de organizar la vida de las gentes. Básicamente solo hay una, que es la agenda neoliberal, que es la que se conforma con grandes consensos en el seno de las instituciones europeas, donde no hay distinción, porque solo hay una voz y un solo relato, que se articula por consenso. Nosotros no tenemos un relato alternativo, solo hay uno. Y esa lógica se aplica desde las instituciones europeas y luego se va también reproduciendo aquí y allá en cada uno de los ámbitos que integramos, por ejemplo, la Unión. No hay un relato alternativo, no en este momento. Y esto nos plantea muchísimos interrogantes para el futuro. A mí, desde luego, muchos. La única novedad, y puede ser una ventana de oportunidad, es que se abre ahí, en esta nueva época, una ventana de oportunidad para la escala local y la escala regional. En la medida que el Estado, en un contexto globalizado, pierde perfiles de autonomía, de soberanía tradicionales del siglo XX, en la medida en que esto ocurre, y es verdad, la escala local y la escala regional gana posibilidades, gana capacidades. La escala local singularmente. De modo que es posible que desde ahí puedan venir en la década siguiente algunos cambios que nos traigan mejores noticias desde la escala local. Yo soy de los que piensa esto, que aquí nos encontramos con una pequeña ventana de oportunidad. ¿Cómo afectan estos cambios profundos en la escala local y regional? ¿Cómo nos afecta, por ejemplo, en la escala regional, en Europa o en España, y en las escalas locales? ¿En qué se concretan estos cambios globales en territorios concretos? Pues en dos o tres cosas. La primera, en los mercados de trabajo. El trabajo es un recurso global, pero los mercados de trabajo son locales. De manera que las empresas tienen el planeta para poder decidir dónde ubicar su actividad en función de ventajas comparativas. Pero los mercados de trabajo siguen siendo locales. Y en Europa esto está trayendo como consecuencia que de cada 10 regiones que en este momento existen, en 7 sean regiones en las que estos procesos no acaba de irles bien. Solo en 3 de 10 los efectos son positivos. En 7 de 10 no. Porque lo que se ha marchado, lo que se ha degradado, lo que ha desaparecido es parte del tejido productivo del siglo XX que ahora está en otras partes. Y además va migrando. Renault se va de París y se va a Rumanía y ahora está en Marruecos para hacer el mismo coche. Se va de Francia a Rumanía porque allá el salario medio está en 570 euros al mes. Ahora está en Marruecos porque está en 250 euros al mes. De modo que los ciudadanos trabajadores están en Francia. Los mercados de trabajo son globales, pero el trabajo es un recurso global, pero los mercados de trabajo son locales. La gente queda vinculada a los territorios. Y como queda vinculada a los territorios, si la actividad económica migra, la actividad económica se transforma, migra y se transforma, entonces tú percibes, en un país desarrollado, en una región desarrollada, tú percibes que los cambios no te afectan bien, no para bien, ni para ti ni para tu familia. Y esto, sumado, va provocando un conjunto de estados de ánimo, un conjunto de transformaciones, un conjunto de imaginarios en el seno de las gentes que nos puede traer, me referiré solo un minuto a ellos, nos puede traer algunas malas noticias. Una sobre todo, estos cambios están trayendo una nueva geografía para Europa, nuevas geografías para Europa, geografías de la incertidumbre, de la inseguridad y de la desesperanza. Hay temor en el seno de muchísimos millones de ciudadanos en Europa, como yo nunca había visto desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. Y muchas de las claves que explican el repliegue en el que estamos ahora, en toda Europa, tienen como causa fundamental el temor. El miedo que anida en el corazón de muchísimas gentes. Porque la inseguridad, la incertidumbre y el temor van juntas.
y los humanos nos reaccionamos y nos comportamos de una manera, digamos, muy singular, porque para eso somos humanos, ¿no? En un contexto en el que, además, hemos pasado de la redistribución, del siglo distribuidor, de la segunda mitad del siglo XX, a las fracturas, al empequeñecimiento del Estado y a la mercantilización de las políticas públicas y la reducción de los presupuestos en la formulación de políticas públicas de tipo social, entonces tú te quedas más a la intemperie. Y hay millones de conciudadanos nuestros que están literalmente a la intemperie. Y esto tiene hondas repercusiones. Y yo soy de los que creen que esto no tiene motivaciones que tengan que ver con el cambio tecnológico ni con que la economía ha cambiado, no. Esto tiene que ver con motivaciones de naturaleza política y tiene que ver con grandes cambios que se hacen en la esfera política. Por tanto, hablamos de política. Y esto es lo que luego se lleva al ámbito de las estructuras sociales y creando gravísimas fracturas en aquella parte del mundo en la cual habíamos ido más lejos que en ninguna otra parte en el proceso de construcción de una sociedad decente, donde las políticas inclusivas eran un hilo conductor de la esfera pública. Porque aquella idea de matriz keynesiana de que la esfera pública es fundamental para garantizar niveles de cohesión aceptables, esta idea es la que ha desaparecido, es la que se ha ido en favor de otra. Y aquella idea que era políticamente inclusiva, de ideas inclusivas, en el momento en que se formula no era políticamente divisiva. Cualquier esfera pública, cualquier gobierno en el siglo pasado, fuera demócrata cristiano, fuera socialdemócrata, fuera conservador, no cuestionaba el papel de la esfera pública. Ahora sí. El papel de la esfera pública ahora es otro, es subsidiario. Y eso es lo que ocasiona, en gran medida, estas fracturas que ahora tenemos delante, que son muchas. A mí me salen 9 o 10. Y ustedes, que muchos de los que veo aquí, sé que trabajan cada día en estos ámbitos, las conocen igual que yo. Fracturas en la distribución de la renta y la riqueza. Fracturas en la desigualdad ante el empleo. Cada vez somos menos los insiders y muchos más los outsiders. Entendiendo por outsiders el trabajador precario. El trabajador que está fuera de las seguridades propias de la sociedad industrial del siglo XX. Cada vez somos menos los insiders, cada vez son más los outsiders. Y los outsiders, si son más, reaccionan de una manera distinta a como muchas veces las élites piensan que pueden reaccionar. Fracturas de segregación educativa, fracturas de segregación residencial, fracturas digitales, fracturas en función de la edad. Juventud precaria, edad avanzada con mayor nivel de seguridad. Fracturas de género, fracturas interclasistas e interclasistas. Estas son muy importantes y explican buena parte de lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa. No solamente tienen que ver lo que está ocurriendo en clave de fractura interclasista, sino intraclasista. Tu adversario no es el de arriba, es el de enfrente, para un trabajador. Y esto está en la base de la emergencia de muchísimos movimientos populistas, neopopulistas, en este momento en Europa. Tu adversario no es el de arriba, es el de enfrente, en función del color de la piel, en función de la religión, en función del origen geográfico, aunque sea obrero como tú. El mayor adversario para un trabajador del este de Londres blanco es un obrero que tenga la tez oscura. Y primero, cuando las cosas no van mal del todo, las sociedades se aguantan. Cuando las cosas empiezan a ir mal, entonces la geografía del odio empieza a aflorar. La geografía del odio, he dicho, que es mucho más grave que populismos conservadores o neopopulismos. Lo que está empezando a aflorar en algunas calles, en muchas ciudades europeas, es auténtica geografía del odio. El adversario es el obrero como yo que vive en la casa de al lado. Esto es muy mala señal. Porque esto no había ocurrido en Europa desde los años 30 del siglo XX. Esto no lo había visto yo nunca, lo que está ocurriendo en este momento en muchas sociedades europeas desarrolladas. No había ocurrido nunca, no como ahora. Bien, ¿qué nos ha traído como consecuencia también? La aparición de figuras nuevas, con las que ustedes trabajan cada día, casi todos los que están aquí, que es estratos de la sociedad, capas de la sociedad, que algún colega ha definido como precariado, ¿no? El nuevo proletariado de servicios del siglo XXI. Precariado, como ustedes saben, es una apócope de
de proletariado precario, que es el concepto que acuñó nuestro colega Standing. Bien, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que frente a las seguridades del siglo XX, seguridades que eran muy claras en el mercado de trabajo, en el empleo, en el puesto de trabajo, en los ingresos, en la reproducción de habilidades, en la representación, en acceso a la vivienda, las 6 o 7 grandes seguridades del siglo XX, de la segunda mitad, ahora nuestras sociedades han abierto la puerta a 5 o 6 grandes inseguridades del siglo XXI. La inseguridad, inestabilidad económica, inseguridad laboral, rotación en los mercados de trabajo, temporalidad y precariedad. Esta es la geografía de los mercados de trabajo del siglo XXI, que es la política económica de la inseguridad, porque es un modelo, porque no es ninguna casualidad, es un auténtico modelo, responde a una lógica. Y esa lógica es la que está en la base de estas profundas fracturas que están ocurriendo. Bien, lo cual a mí me permite ir concluyendo esta idea primera, que las personas no son lo primero, que frente a la justicia social prevalece la justicia de mercado. Las personas no son lo primero, y esto es una interpelación que Tony y yo hemos dedicado un tiempo a esto, es una interpelación que hacemos a las actitudes de las élites políticas y sobre todo económicas en principio del siglo XXI. Bien, el Brexit no es ninguna casualidad, créanme, no es ninguna casualidad. Remite a un malestar profundo en nuestras sociedades, que en este momento está muy extendido en muchas sociedades europeas, desde Finlandia hasta Grecia o Portugal. Desde Finlandia o Suecia hasta Grecia o Portugal. El Brexit no es ninguna casualidad. La geografía de cómo ha votado la gente en el Reino Unido se superpone como un guante a la geografía del malestar, de la geografía de la inseguridad, a la geografía del temor, a la geografía del miedo en el Reino Unido. Han votado salirse de Europa los trabajadores, afectados por la recesión, por la crisis, por el paro, por la precariedad. Estos son los que han votado nos vamos. Estos son los que han votado nos vamos, que son los mismos que aplauden y confían en que la lógica de Marine Le Pen sea mayoritaria en Francia, los trabajadores. Los trabajadores afectados por la crisis, por la recesión, por el impacto negativo de lo que entiende que son lógicas globales y que entienden, equivocadamente, pero lo entienden así, que si el Estado recrece sus muros, que si el Estado se rodea de muros, que si el Estado recupera soberanía, que si el Estado recupera margen de maniobra para formular sus políticas, les irá mejor. Es un error, pero la política también son percepciones. Y la percepción mayoritaria de amplios sectores de la clase trabajadora en Europa en este momento es este. De modo que, como diría Manuel Castells, estamos en una fase de rebelión de las masas contra no solo sus élites, que no identifican, a veces identifican con Europa, con la Unión Europea, sino contra los de enfrente. Contra los de enfrente. De modo que británicos primero, franceses primero, húngaros solo, escoceses, lo que fuere, primero y único. Estamos en fase de repliegue. Y como diría el propio Castells, el hilo conductor es el miedo. Es la rebelión del trabajador blanco, que por cierto también está en la base explicativa de cómo es posible que una persona tan extravagante como Trump tenga en este momento casi la mitad del electorado en el bolsillo. Casi la mitad del electorado en el bolsillo. Es la reacción del trabajador blanco atemorizado y empobrecido. Y esto tendríamos que tener mucho más cuidado. Nosotros no, que lo compartimos, sino aquellos que toman decisiones cada día, porque aquí están ocurriendo cosas profundas. Les recomiendo que lean una cosa que es muy sencilla y que es accesible. Échenle un vistazo a un trabajito que acaba de publicar Xavier Casals, que es uno de los mejores expertos que yo creo que tenemos en España sobre qué está pasando con los populismos en Europa, que se llama ¿Por qué los obreros votan a los partidos de extrema derecha? Échenle un vistazo, porque verán un poco la radiografía de la sociedad europea del actual momento. Y yo creo que este no es el camino. Este no es el camino. ¿Qué se puede hacer? Porque hay muchos riesgos. No es el camino porque yo veo que hay muchos riesgos. Muchos riesgos. En este libro que hemos escrito Tony y yo utilizamos una frase muy conocida de Einstein cuando decía aquello de si la educación les parece cara, prueben con la ignorancia.
Pues nosotros utilizamos aquella frase y la hemos traído a esto que estoy contándoles hoy. Y es una interpelación que hacemos a las élites económicas. Si combatir la desigualdad social les parece caro, insistan en las políticas austeritarias, en las políticas de recortes, y se van a encontrar ustedes con lo peor de lo que anida en cada uno de nosotros, con el fantasma de los populismos y de la xenofobia. Esto es lo que trae como consecuencia cuando la gente se repliega, cuando los ciudadanos atemorizados se repliegan. Y estamos ahí. Y este me parece que es un riesgo muy, muy, muy importante. Porque si avanzan expresiones xenófobas y eurófobas, y si avanzan los populismos, los neopopulismos de extrema derecha en Europa, entonces el proyecto político europeo se erosionará gravemente. Y si erosiona el proyecto político europeo, nos irá peor a todos y a cada uno de los miembros que integramos la Unión. Sin excepción, créanme, a todos y a cada uno. La idea esta de la empalizada de cada Estado de recuperar la soberanía, esto solo traerá problemas. ¿Qué se puede hacer para ir acabando desde el Estado, desde la esfera pública, desde la escala regional, desde la escala local? ¿Qué se puede hacer desde la política? Se puede hacer mucho. Hay mucho margen para hacer cosas, aunque la economía piense en global, aunque los mercados piensen en global, aunque haya dos lógicas, una que trabaja con la versión 5.0, los mercados, y otra que trabaja con la versión 1.0, la política. Aunque esto es así, hay mucho margen para la formulación de políticas públicas y para poner el acento en las personas y no tanto en poner las personas en segundo lugar. Hay margen, no tanto como había en los años 80 del siglo XX, pero hay margen, bastante margen de maniobra. En la escala de la Unión, si la Unión se creyera que es un actor geopolítico formidable, si la Unión Europea, sus instituciones y las élites políticas europeas se lo creyeran, hay mucho margen de maniobra en la Unión Europea para tomar otro camino. Hay margen de maniobra en los Estados, en los parlamentos nacionales, menos que hace 30 años, es evidente, pero hay margen de maniobra, bastante margen de maniobra. No les voy a cansar con las 10 o 12 cosas en las que los Estados pueden hacer cosas diferentes, y hay margen de maniobra en la escala regional y en la escala local. Bastante margen de maniobra. No tanto, pero bastante. En muchísimas cosas, en muchísimos ámbitos. No les voy a cansar porque en fin, no es el momento. El mejor laboratorio tal vez sea el ámbito de las ciudades, el ámbito de la escala local. Aquí yo creo que en la formulación de políticas urbanas, aquí se pueden hacer cosas diferentes y algunas ciudades lo están acometiendo y algunas realidades, digamos, algunas cosas veo yo que se pueden ir concretando de manera positiva o distinta. Es aquí donde la promoción económica, situar a las personas primero, yo creo que es aquí donde algunas cosas se pueden hacer. La esfera pública, el tercer sector, el tejido social, la sociedad civil organizada, trabajando, pensando juntos. Aquí se podían hacer bastantes cosas interesantes y bastante más de las que hasta este momento se están haciendo, ¿no? En fin, el pilar cohesión social sería para mí un pilar fundamental hoy. Hay tres grandes pilares, ¿no? El pilar promoción económica, el pilar cohesión social y el pilar gestión ambiental de los recursos. El pilar cohesión social creo que es el que ahora requeriría mayor atención por parte de los poderes públicos y la sociedad civil organizada. Ver cómo podemos, es difícil, pero ver cómo podemos, digamos, mejorar y reorientar las tendencias que en este momento yo veo que me parecen en fin, que no nos van a traer nada nuevo. La desigualdad es el motor del malestar urbano. Las desigualdades están en la base y todo lo que se haga para reducir esto y todo lo que se haga para mejorar la vida y el futuro de las jóvenes generaciones, creo que será bueno para el conjunto de nuestras sociedades. No puede ser que a los chicos a los que yo doy clase cada día les mire a la cara y yo mismo piense que no es seguro que tengan un horizonte mejor que el de sus padres. Alguna cosa estamos haciendo mal. Porque cuando yo tenía su edad, yo sabía que mi vida sería mejor que la de mis padres con seguridad. Mientras que ahora, y ustedes trabajan con muchos chicos de estos, ahora no es seguro. Naturalmente, si están en la universidad, les irá mejor que aquellos que tienen su edad y no lo están.
pero es que incluso aquellos que están en las aulas no es seguro que tengan un horizonte despejado mejor que el de sus padres. Ustedes han de saber que las mujeres en España tienen el primer hijo ya con 35 años. Con 35 años. Es decir, las jóvenes generaciones inseguras posponen decisiones vitales, fundamentales, porque no tienen seguridad, no tienen una posibilidad de trazarse una biografía mínimamente estable para el futuro. Estas rupturas profundas, estas fracturas profundas, finalmente sumadas, nos llevan a un escenario un poco distópico. Y me parece a mí que esto no es el mejor camino. ¿Qué les voy a decir de cómo están las cosas después de 10 años casi ya de recesión y después de aplicación de políticas no inclusivas en un ámbito como el nuestro, que ustedes conocen mejor que yo porque lo trabajan cada día? No tienen más que, algunos han participado en él, revisar el informe de FOESA y cualquier otro que viene a decirnos, todos nos dicen lo mismo, que aquí, en el caso de la comunidad, pues en 23, 24%, la cuarta parte, se encuentran en hogares, viven en hogares con renta inferior al umbral de la pobreza. Este es el dato. Que aquí la sexta parte, aproximadamente, tiene situaciones muy graves. Que aquí ha aumentado la tasa de riesgo de pobreza en un porcentaje que me parece escandaloso, más de un 50%. Que aquí la pobreza infantil ha pasado de ser el 17% antes de la recesión a ser más del 25% ahora. Que aquí el número de personas con muchas dificultades para llegar a fin de mes ha pasado del 10% a más del 20%. Es decir, son estructuras sociales muy doloridas y muy fracturadas. Y ahí es donde yo creo que habría que cambiar la dirección, hasta donde sea posible, hasta donde sea posible. En fin, ¿qué podemos hacer en concreto nosotros, desde aquí, desde un ámbito como el valenciano? Salvo excepciones muy contadas, salvo dos excepciones muy contadas, la persona que aquí nos representa y otra pequeña caja regional, somos un país sin industria financiera. Hemos perdido una clave fundamental para la autonomía política de un país, que es su industria financiera. Ahora está en Madrid o en Barcelona, pero no está aquí, salvo dos honradas y buenísimas excepciones. ¿Se ha hecho daño? Tenemos, digamos, una situación en la cual, digamos, la promoción económica e industrial, pues hay mucho por hacer. Tenemos sectores que dan síntomas de madurez, como el turismo. Tenemos problemas en territorios no industriales, territorios rurales, con dificultades. Tenemos un problema que es muy complicado y que eso reduce mucho, aunque haya voluntad política, el margen de maniobra de los poderes públicos. Fíjense ustedes que esta comunidad tiene un presupuesto de unos 17.000 millones de euros. Fíjense, el 1 de enero de este año pasado y el 1 de enero del año que viene, como mínimo, de los 17.000 millones de euros, 5.000, el día 1 de enero el conseller de Hacienda los tiene que apartar para hacer frente al pago de la deuda. De 17.000 millones, 5.000. Esto el 1 de enero. De modo que el margen de maniobra es complicado, porque además a eso se suma la infrafinanciación, se le suma, digamos, el desgobierno o el mal gobierno de estos años pasados. La suma nos trae este gran desajuste. Pero también hay modelos de éxito. Modelos de éxito en la industria agroalimentaria, en la innovación y desarrollo. Hay una sólida red de ciudades, es un país emprendedor, tiene sólidas universidades, es un país amable, es un país acogedor, que históricamente ha sabido innovar, también innovaciones sociales, que son muy importantes. Ustedes corresponderían a ese segmento de personas que están en el ámbito de la innovación social, que ha sabido anticiparse a los problemas, que ha sabido anticiparse a los cambios, que ha sabido situarse en el mapa en décadas y en momentos anteriores, en el mapa de las cosas bien hechas, no en el mapa de la ignominia, como en la década pasada, sino en el mapa de las cosas bien hechas. Y me parece a mí que
Esta es una sociedad que tiene muchísimos mimbres para recuperar lo fundamental, que es la autoestima, para recuperar el impulso de formular políticas públicas de otra manera, para avanzar en el pensamiento estratégico, para poner a trabajar juntos la esfera pública, el tercer sector, la sociedad civil, las universidades, para poner a trabajar. Yo soy de los que cree que nos encontramos ahora en un cambio de ciclo político que, si más no, algunos cambios positivos va a traer en esta comunidad. Aunque el margen de maniobra que los poderes públicos tienen es estrecho, me parece que alguna cosa puede mejorar. Yo soy de los que cree que algunos avances positivos vamos a poder ver en los próximos años, aun sabiendo que formamos parte de un país periférico y que pesamos el 10% de la periferia, de un país periférico, de la periferia europea. Si perdés de vista dónde estamos, porque no podemos perderlo de vista, yo creo que algunas cosas se pueden mejorar. ¿A qué conclusiones llegaría yo? Como ven, solamente he compartido con ustedes dónde identifico yo los problemas, ¿no? Pues yo llego a unas cuantas conclusiones y voy a acabar con un par de referencias. La primera conclusión es que a día de hoy los mercados gobiernan y los gobiernos administran. Y deberíamos darle la vuelta a esto. Los gobiernos a veces se limitan a administrar el dorado de las pequeñas diferencias. La política ha perdido mucha capacidad, mucha autonomía respecto de las lógicas de los mercados. Pero hay margen de maniobra. Segunda conclusión a la que yo llego y que quiero compartir con ustedes: las políticas no tienen a las personas como objeto central. Hoy prevalece la justicia del mercado y los intereses de las élites. Una agenda que arranca desde hace 30 años y que solamente con un margen de maniobra muy estrecho, algunas realidades concretas pueden incidir de otra manera. Por ejemplo, la esfera política de la Comunidad Valenciana en este momento. Muchos gobiernos locales y el gobierno regional quieren hacer las cosas de otra manera y hasta donde les sea posible, con los hándicaps y las limitaciones que tienen, creo que pueden variar, si más no, un poco la dirección. Tercero, esta situación provoca muy graves fracturas en nuestras sociedades, sin precedentes, al menos desde que yo tengo conocimiento o recuerdo, sin precedentes. Nunca había visto yo, digamos, en las últimas 3 décadas, lo que ahora veo que las estadísticas nos dicen cada día y de manera corregida y aumentada. Esas fracturas sociales, cuarta conclusión, están trayendo como consecuencia fracturas políticas muy importantes. Fracturas políticas muy importantes que en toda Europa está ocasionando que muchos trabajadores miren hacia la extrema derecha y solamente en 3 países no lo hagan, que es Portugal, España y la mitad de Grecia, por ahora. Aquí los ciudadanos todavía no miran hacia la extrema derecha. Tiene explicaciones históricas, probablemente la memoria aún colectiva de la existencia de 3 dictaduras militares, paradójicamente, hace que este giro no se haya producido. Esta es una hipótesis en la que yo vengo trabajando hace tiempo, más otras causas específicas, pero en todo caso, las fracturas en toda Europa hace que una parte importante de la clase trabajadora mire hacia la extrema derecha, no hacia opciones de izquierda. Quinta conclusión. ¿Qué hacemos para el futuro? ¿Qué nos deparará el futuro? Personalmente, no sabría qué decirles. Hay muchas posibilidades aquí. De nosotros dependerá en buena medida que, digamos, vayamos por un camino o por otro, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque no descarten nada. Mirando en la escala europea, no descarten nada. Puede ser que vayamos hacia modelos neoliberales más acentuados. Puede ser que vayamos hacia fórmulas de democracia autoritaria. Puede ser que vayamos hacia escenarios postcapitalistas. Puede ser que transitemos hacia escenarios postneoliberales.
Puede ser que vayamos hacia escenarios donde la escala local imagine, innove otras formas de organizar y de relacionarse en la vida de las gentes. Pero no lo sabemos. Lo que sí tenemos que saber es que no podemos descartar nada. La tostada puede caer de cualquier lado. No crean, esto me lo ha enseñado mi maestro hace mucho tiempo, Josep Fontana, no crean en la historia del progreso social. No existe. No existe el progreso social. Era una idea equivocada que nos construyeron los historiadores del siglo XX. No existe progreso social. Puede haber también regreso social. El progreso social es un concepto que está sometido a revisión, de modo que todo dependerá, en buena medida, como también dice mi maestro Josep Fontana, pues tendremos lo que nos merezcamos, lo que cada uno, lo que todos empoderados sepamos o seamos capaces de conseguir. Si optamos por la vía del nihilismo, si optamos por la vía de refugiarnos en casa, si optamos por la vía de culpabilizar al de enfrente, no al de arriba, entonces nos irá mal a todos. También, y con esto concluyo, también soy consciente de que el margen de maniobra se ha estrechado, pero aquí, por ejemplo, veo muchísima energía social en esta sala, en esta mesa también, muchísima gente comprometida. Bien, pues este es el camino. A lo mejor ustedes reciben cada día las críticas de que, bueno, tu trabajo no acaba de servir porque los poderes, fíjate, porque por aquí o por allá, porque tu trabajo solo hace que restañar aquello que los poderes públicos tendrían que hacer, pero tú lo haces y mientras tanto estás apuntalando. Esto me llega muchas veces. Y yo siempre a quienes me hacen la crítica de cómo trabajan las ONGs, cómo trabaja el tejido social, cómo trabajan fundaciones de gran contenido social en favor de los que más lo necesitan, yo siempre les digo, muy bien, de acuerdo, tal vez tengas razón, pero estas ONGs, estas fundaciones, este tejido social comprometido y organizado, cuando llegue el gran cambio que tú anuncias que hay que hacer, a esta gente les cogerá trabajando, que es lo que están haciendo ustedes. ¿De acuerdo? Prepara el gran cambio, la gran revolución. Mientras tanto, los únicos que me encuentro en los barrios, que me encuentro con cooperación en otros países son a las iglesias, a las ONGs y a las fundaciones. No me encuentro otra cosa. Por tanto, sigan así, sigan trabajando en esta dirección. Nosotros, desde ámbitos como las universidades, solamente que podremos que acompañarles, trabajar con ustedes, contrastar experiencias, proporcionarles otros conocimientos de otros casos de buenas prácticas. Y desde luego algunos otros siempre nos tendrán disponibles. Quiero recomendarles dos lecturas. Fíjense qué cosas, igual es por defecto de profesor. Quiero recomendarles dos lecturas. Quiero recomendarles una lectura de dos historiadores, de una historiadora catalana, se llama Eugènia de Pagès. Si ustedes buscan, hay una web en Barcelona, en Cataluña, se llama La Lamentable, que dirige, por cierto, un periodista valenciano, nacido en Morella, se llama José Martí. La Lamentable, si ustedes buscan Eugènia de Pagès, les recomiendo la lectura de un texto que tiene 2 paginitas, que se llaman Montaigne, Zweig y la Europa del siglo XXI. Montaigne, Zweig y la Europa del siglo XXI. Ahí encontrarán algo que es una invitación al optimismo. Lo que van a encontrar ahí es, en la historia, muchas generaciones se han encontrado con momentos en los cuales había una gran incertidumbre, que las cosas no iban bien. Por ejemplo, en la época de Montaigne. Por ejemplo, en la época de Zweig. Zweig vivió en la época de eclosión de Hitler. De hecho, emigró de Alemania y se quitó la vida en Brasil, pero es el mejor cronista que ustedes van a encontrar de la Europa de la primera mitad del siglo XX y cómo todo aquello se arruina con la llegada de las grandes expresiones, digamos, autoritarias de la mano de Hitler y de Mussolini, ¿no? Pues el mensaje de este texto, ¿cuál es? Tal vez ahora estemos en una época como esta. Tal vez estemos en una época de incertidumbre, de crisis, y nuestra generación piense que nunca antes las cosas han estado, digamos, mal. No es verdad. En otras épocas históricas lo han estado. Y hemos salido de ella. Hemos salido de ahí. De modo que, pese a todo lo que les he dicho, yo sigo siendo un optimista, digamos, vital, ¿no? Aunque esto no me impide analizar la realidad del mundo en la que vivo. Pero en otros momentos, generaciones anteriores a nosotros han tenido sensación como la que ahora tenemos en Europa.
Y el segundo texto es de un catedrático de historia, un colega que se llama José Álvarez Junco, y les recomiendo que lean este texto, que lo publicó en El País, creo, se llama Europa, hora de repliegue. Ahí verán, este artículo es menos optimista. Hora de repliegue significa que estamos en esta fase. Los pueblos europeos se repliegan. Los pueblos europeos se recluyen en sus empalizadas de su Estado-nación. Los pueblos europeos se recluyen en el nacionalismo económico. Los ciudadanos de cada uno de esos pueblos expresan, sacan de su interior cosas que no habían sacado en décadas anteriores. Es verdad. Bueno, pues tratemos de transitar por otra vía. Frente a aquellos que piensan que es mejor reconstruir la empalizada y hacerla más alta, ya les digo yo, y coincido con Álvarez Junco, que la única vía posible es hacer otro tipo de Europa. Ahora Europa es percibida como un problema, la Unión Europea es percibida como un problema, pero yo soy de los que piensa que en otro tipo de Europa tenemos la vía de salida, la solución. Desde luego, recluyéndonos en nuestros estados respectivos, ya les digo que esto no va a ocurrir. Bien, aprendamos del pasado para no cometer los mismos errores y procuremos huir de estas tensiones y de estas tentaciones que en este momento existen. Y sobre todo, sigan ustedes trabajando como lo están haciendo, porque mientras ocurren los cambios, que nos sorprendan haciendo el trabajo bien hecho, que nos sorprendan ocupándonos de aquellos que lo necesitan más, que nos sorprendan ocupándonos y trabajando con aquellos grupos vulnerables que ahora han quedado o expulsados o en vía de expulsión o están en la periferia del sistema o han quedado fuera, extramuros o con este rostro nuevo de la precariedad urbana, en este quinto vagón en el que nuestras sociedades ya ha recrecido, en el que transita algo así como el 25% de nuestras sociedades opulentas. De los 5 vagones a uno le hemos quitado la clavija o le hemos dejado en vía paralela, en vía muerta. Y es ahí donde el trabajo suyo, el trabajo de instituciones como las que aquí están y de esta fundación, naturalmente, pues es donde lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Muchas gracias.